Bueno, escúchame, bien. Bien, en el punto 1, acá tenés que marcar nada más. ¿Está bien? Lo que es Sí. verdad, lo que es correcto marcás y lo que no, lo dejás en blanco. ¿Sí? Yo lo que te recomiendo acá es, obviamente, se puede ver la primer clase en la cual trabajamos esto. También podés ver el PDF, ¿sí? El PDF ayuda y mucho. Mira, acá, ustedes cuando vieron el trabajo, no sé cómo lo ven ustedes desde la interfaz de ustedes del Classroom, pero tendrían que ver algo así a medida que yo voy publicando, no sé, el trabajo en Sí. clase. Bueno, lo primero que publiqué yo, si ves algo parecido, acá, allá en marzo, hay un material, un PDF, que tiene todo lo que explicamos. ¿Sí? Este material está buenísimo cuando las actividades son para buscar definiciones o para responder preguntas y demás. Digamos, es lo que conviene utilizar. Y para ese punto uno, el del verdadero o falso o el correcto o incorrecto, yo te recomiendo que si se te complica, lo mires porque ayuda muchísimo. ¿Sí? Ujú. Para tener una idea ahí, por ejemplo, eh, bien, te sale una ayuda de acá. Hay que ver si esta oración es correcta o no. Dice que acceso independiente a una base de datos significa que se podría consultar información almacenada en la misma utilizando distintas aplicaciones. Te hago la traducción al castellano de esto. Quiere decir que vos podés usar una base de datos, por ejemplo, desde un navegador web, por ejemplo, desde una aplicación en tu teléfono móvil, o por ejemplo, desde, no sé, una aplicación instalada en la compu que estás usando. Por lo que tenés que decir si eso es verdadero o es falso. ¿A vos qué te parece que es eso? ¿Es verdadero? Mm, es verdadero, entonces le vas a meter una marca acá. ¿Sí? Por ejemplo, Mercado Libre. Vos Mercado Libre podés conectarte desde una app, desde tu celu, podés conectarte desde la página web de Mercado Libre. Bueno, como resolviste eso, lo demás. Creo que tenés dos y dos. A ver, debes tener dos. Sí, dos correctas por lo menos tenés. Por ahí alguna más también. Muy bien, sigue llegando gente. Hagamos el recorrido. Hola a las chicas que llegaron recién. Llegó Sofía y Sofía. Muy bien. Eh, perfecto. Bueno, estas son de deducción, las siguientes preguntas que tenés acá. En realidad no están las respuestas en ningún lado, ¿sí? En el punto 2. Con lo cual, lo que hay que hacer es pensar un poco, básicamente. Así que no hurguetees ni nada por el estilo, ¿sí? Y ojo si le preguntás a los compañeros que ya lo hicieron, pues se equivocaron bastante. ¿Sí? Tenés cuidado, pensá vos también ahí. No, Entre profe, no te pasa nada. no te pasa nada porque el que la tiene corregida se pone en egoísta, ¿no? Pero por las dudas, digamos. Pero además se puede resolver fácil. Mirá el punto, hagamos el A de vuelta. No sé si lo llegas a leer ahí. Sí. Te dice que mires la tabla que está acá arriba, ¿no? Obviamente, esa tabla de vendedores. Dice, existe un carácter especial, estoy leyendo acá, ¿eh? O sea, hay un carácter especial, una letra especial, que no se permite utilizar en el nombre de una columna o campo. O sea, acá en el nombre de una columna, acá donde está mi manito, vendedor ID, nombre, apellido, sexo, dirección, estudio secundario, sucursal, hay un carácter que no se puede usar nunca, que no está permitido usar. ¿Cuál te crees que es vos? La pista, tenés que poner los ojos acá, en vendedor ID. ¿Espacio? Exacto, el espacio en blanco. ¿Está bien? Se resuelve así, ¿entendés? Como Mm, haciendo, así que no busques en ningún lado ni hurguetees. Por ejemplo, a ver, acá, la D. Algunos valores de la columna dirección están protegidos, están representados la palabra nulo, o sea, columna dirección, ¿ves? Acá aparece en sí. algunos lados la palabra nulo ahí. Entonces te pregunta, ¿qué consideras que significa ese valor? ¿Qué crees que es nulo? Que no tienen dirección. Que no tienen dirección o que está vacía la celda, ¿está bien? O sea que Mm, ese dato no está presente. Si vos decís cualquiera de estas tres cosas, está bien la respuesta. ¿Entendés, Mica, cómo es? ¿Cómo se sí. hace? Deducción y confiar en lo que vos pensás. Listo. Y si está mal, yo te marco que está mal, pero no vas a desaprobar. ¿Está bien? Bueno. Que arriesgue. Bueno, perfecto.
Sigamos. ¿Quién está por acá dando vuelta? Tengo que saludar. Hola, Sofía. ¿Quién está también? Ludmila. Bueno, las chicas que llegaron un ratito después, voy a chusmear cómo está Sofía y cómo está Ludmila. ¿Dónde están ustedes acá? Estamos haciendo un repaso de todas las actividades, chicas. ¿Por qué no las veo? Mica está acá, Rodríguez. Ludmila, ¿cuál es tu apellido? Bravo. Bravo, bravo. Entonces, ¿vos no estás en otro grupo? Grupo A. Claro. Bueno, quédate ahora, no te vamos a echar. ¿Sí? Bueno, En el otro lado. ¿Cómo venís con las actividades? todavía no hice ninguna porque no logro entender, por ejemplo, lo que estabas explicando recién, los espacios en blancos y todo eso. No entendía. Y mi amiga me trató de ayudar y vi su trabajo y fue como, no entiendo, no capto. Bueno, muy bien. Entonces estamos haciendo así. Acá te encontré. Encontré a Sofía y ¿a quién está Ludmila? Acá. Bien, perfecto. Eh, la estamos grabando las explicaciones, ¿sí? Primero. Después, si pueden, las vuelven a mirar. Y vamos a hacer un recorrido por las actividades. Recién recorrimos la uno, ahora vamos a pasar la 2, la 3, la 4, la 5 rapidito. Vamos a tratar de hacer el recorrido por todos lados. Pero vamos a, digamos, todo no, es muy complicado explicarlo hoy. Entonces yo lo que les voy a recomendar hacer es primero no correr. ¿Está bien? No correr. No quiero todas las actividades mañana ahí. Las hacen con tranquilidad, de a una por vez. Y cuando van haciendo las actividades, me escriben en los comentarios o me mandan por el Classroom la pregunta y yo al rato van a ver que se las respondo y las ayudo ahí y lo van terminando. ¿Está bien? Eso por un lado. O sea que de a poco recuperan las actividades para atrás. Y lo que hay que tratar de hacer a partir del lunes o el miércoles que viene es engancharse en el módulo nuevo. ¿Sí? Este repaso lo estamos haciendo porque justo cambiamos de módulo acá. Entonces, como empezamos otra vez desde cero la semana que viene, que no vuelva a pasar eso. Traten de estar en ritmo, sobre todo porque cada clase nueva yo vuelvo a ayudar sobre la actividad pasada. Entonces, van a ver que los chicos que se pusieron al día van solos y no les cuesta mucho, porque las actividades se resuelven rápido. O sea, no hay mucho para escribir en mis actividades. El problema es que hay que entenderlo, porque si no, no se puede resolver. Entonces, las recomendaciones son dos, y vamos a las actividades de vuelta. Uno, de a poco ir poniéndose al día con esto. No hace falta todo junto. Y si hay dudas, me consultan, que vamos a ayudar. Y lo segundo, traten de que a partir del módulo 2 está más, digamos, yo no les paso lista en los meets, porque no voy a obligar a que vengan a los meets. Me gusta que vengan, pero convencido, ¿no? Porque las obligo o los obligo. Entonces, si llegan al meet es más fácil porque es, digamos, medio como que se sale desde acá. Y si no, tratar de estar al día mirando la clase que se grabó y no atrasarse con la actividad, porque llega un momento que después no se entiende nada. ¿Se entiende? Paradójicamente. Bien, dígame sí, profe. Eh, Me voy de la actividad A, si no, no nos vamos a ir más. Me voy a la actividad B o número 2. Anoten machete porque algunas pistas vamos a sacar de acá. En la actividad 2 seguimos hablando de las tablas. Y acuérdense que acá las tablas son fundamentales en nuestra base de datos. Todo el tiempo estamos hablando de tablas, ¿sí? Así que hay que acostumbrarse a eso. Y el ejercicio este lo que nos dice, primero, una cosa muy simple. Está esta tabla acá terminada, ahí, pero yo le saqué los nombres a los campos, ¿sí? Los puse acá en esta lista y ustedes lo que tienen que hacer es ubicarlos, cada uno en su lugar, para que aprendan a analizar tablas, ¿sí? Entonces, uno por uno hay que ir tomando estos nombres, que son 7 en total, y hay que ir ubicándolos acá arriba, ¿sí? Esta tabla almacena autopartes, o sea, piecitas que van en los coches, ¿sí? Desde su precio hasta, digamos, el código que las identifica, la explicación de lo que es, demás, demás. Entonces, otra vez más, hay que usar la deducción acá. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con lo fácil primero.
Acá tengo una columna que se llama descripción. ¿En dónde ubico descripción de las 7 columnas acá en blanco que tengo? Esto, la descripción de la autoparte. ¿Va acá, 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 acá o al final? En la tercera columna. En Va en la la tercera. tercera columna, muy bien. Acuérdense, descripción va en la tercera columna. No sé quién habló, pero quien habló, habló bien. Así que acuérdense eso. Bueno, vamos con las ayudas más difíciles. Hay dos que suelen confundir siempre. Autoparte ID, proveedor ID. Todo lo que tenga la terminación ID, nosotros en nuestra materia abrimos los ojos, porque es lo que llamamos claves. ¿Sí? O sea, en nuestras tablas hay algunas columnas que son muy importantes y se llaman claves. ¿Sí? Me tienen que haber escuchado alguna vez si estuvieron en algún Meet o si vieron alguna clase, hay claves primarias y hay claves secundarias. ¿Sí? Las primarias, las claves principales o primarias, es una columna en la cual sus valores son únicos, no se repiten. Y son todos distintos. Uno agarra los valores de esa columna y no se repiten. Y generalmente son números. Entonces son todos números distintos. Pero no siempre, pero generalmente. La clave secundaria sirve para vincular una tabla con otra. Entonces, generalmente en esto de los valores que no se repiten no está, no es algo que nos interese. Yo lo que primero recomiendo es tratar de encontrar la clave primaria acá. ¿Sí? Y es bastante simple, porque si la tabla, miren cómo se llama, autopartes, su clave primaria, la clave que identifica cada elemento de esa tabla, tiene que ser esta. ¿Bien? ¿Ven lo que marqué ahí? Autoparte ID. Entonces, generalmente los chicos dicen, y profe, usted siempre la clave primaria pone la primer columna, o sea, cuando arma las tablas, acá iría autoparte ID. Eso está bien, pero está bien no porque es la primer columna, sino por lo que pasa con sus valores, los que les dije recién. Miren estos numeritos que están acá. Empiezan el 93.608 y va avanzando, y si uno se fija con detenimiento, además de estar ordenados y estar, digamos, prolijito y demás, son todos distintos, o sea, no se repite nunca. Si yo miro las otras columnas, voy a ver que algo siempre se está repitiendo. Por ejemplo, miremos esta anteúltima columna. ¿Ven el valor 4,24 pesos? Está 3 veces. O esta segunda columna, no sé, el valor llave, la palabra llave, se repite un par de veces. Eso no pasa acá, en la primera columna. Quiere decir que esta primera columna es la clave principal, guarda así, algo así como un código único, como un numerito único que identifica a cada elemento de la tabla. ¿Entienden lo que hay que hacer? Bueno, ubican los nombres cada uno en su lugar. A ver, acá en la segunda columna, ¿qué van a poner? Ya sabemos que autoparte va al principio, descripción va en la tercera, y en la segunda, ¿qué pongo? Ustedes usan el chat, ¿no? Categoría. Categoría, muy bien, va categoría. Perfecto. Va categoría. Ya sabemos que tenemos autoparte ID, categoría, descripción. Excelente. Bien, ayudamos un poco más. Aparece el concepto de dominio y extensión. La hago simple y breve. El dominio es el tipo de dato que se guarda en la columna. Cuando digo tipo de dato, podemos tener 3 tipos de datos, grandes tipos de datos, que son los números, el texto y los valores lógicos. ¿Sí? O sea, en una columna yo voy a poder guardar algo así. Vamos a jugar con otra cosa, a ver qué estuvimos usando el otro día. Esto es fundamental que lo recuerden. Bueno, si quieren, pueden escribir en la pizarra, pero ustedes van a tener, cuando tengan una columna, o guardan números, primera alternativa, o guardan texto, segunda alternativa, o en la columna guardan algo así como valores lógicos. A ver, guardar números es fácil, uno se lo imagina, voy a guardar un número en esa columna, texto también. Los valores lógicos, ustedes tienen que recordar que son el 0 binario o el 1 binario.
Esto es medio difícil entenderlo así. ¿Qué es un 0 binario y un 1 binario? Es para otra materia, no para la nuestra. Yo les recomiendo cuando haya, que piensen en cosas que tienen que ver con dos valores. Es como si tuvieran que decir dos valores posibles, sí o no. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿tienen materias previas? Ustedes me pueden responder que sí o me pueden responder que no. No pregunté cuántas, ¿eh? Yo pregunté si tienen materias previas. Bueno, esa es una respuesta lógica. Tienen dos posibles respuestas nada más. Verdadero o falso, dicen algunos chicos. Lo mismo que un verdadero o falso es lo mismo que un verdadero o falso. Entonces, si tienen estos tres tipos de datos, volvamos acá, tienen que analizar cada una de estas columnas que yo recorté de la tabla. Son las mismas columnas que están arriba, pero las recorté. Entonces, el dominio, el tipo de datos para esta columna, ¿cuál es? ¿Qué estoy guardando en esta columna? ¿Cuál de los tres? Números. Número, muy bien, exactamente. Y acá, en esta columna, ¿qué estoy guardando? Muy bien, una pavada, es un juego de niños esto. La extensión es más simple todavía, porque ustedes tienen que decir cuántos dígitos o cuántos caracteres como máximo van a permitir. ¿Bien? O sea, es el usuario, el día que cargue esta tablita, ¿cuántos números le estoy permitiendo ingresar ahí? 5. ¿Está bien? Más de 5 dígitos no puede ingresar. Con el texto a veces se suele dar un margen. ¿Ven que acá hay 5 letras también? Tienen cuenta. Junta o llave son palabras de 5 caracteres, o sea que la extensión sería de 5 también. La recomendación generalmente dice que cuando uno esté trabajando con texto puede ampliar la cantidad de caracteres. O sea, yo puedo poner extensión 10. ¿Por qué? Porque si aparece una palabra un poco más grande que junta o que llave, bueno, entra, digamos, no se recorta. ¿Se entiende? Perfecto. Este se los dejo para ustedes. Bien. En el punto C se pregunta cuál es clave primaria y cuál es clave secundaria de la tabla. Se los dije hace un ratito. A ver, repasemos así no se equivocan ahí. En esta tabla, acuérdense, acá arriba venía, bien, la clave secundaria obviamente va a ser proveedor ID. Y ya que estamos, ¿dónde la van a ubicar proveedor ID? Y no hay muchas alternativas. A ver, la segunda ya sabíamos que era categoría, la tercera es descripción. ¿Y a dónde voy con proveedor ID? ¿Se ubican o no se ubican? Bueno, ayudo. Proveedor ID va en la última columna, acá atrás. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque estos tres tienen que ver todos con valores monetarios, que son la tarifa, el precio, el total o el IVA, que es el impuesto. Después revísenlo cuando hagan la actividad. Muy bien. Y el último punto, sencillo. Hay que dibujar una tabla que se llame proveedores, usando los datos que estén acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir los datos? Por ejemplo, ven que yo les digo, bueno, la tabla proveedores tienen que incluir el nombre del dueño, tienen que incluir el número de teléfono. ¿Sí? Cuando hagan esa tabla, a ver, tienen que ver un Word, no hagan esto, ¿sí? Que fue un error muy común. Los chicos hacían algo así, por ejemplo, ¿está bien? Le daban la tabla, entonces ponían, bueno, el profe explicó la clave primaria, entonces proveedor ID es la primera columna. Me pidió el nombre del dueño el profe, entonces así hicieron esto. ¿Cuál es el error que estoy haciendo en ese nombre de columna? Después ponían teléfono del dueño. Mica, vos ya me lo dijiste hace un rato. Que ¿Qué hay un error estoy? espacio. Exactamente, estoy usando el espacio en blanco. Está bien que por lo que vimos en la actividad 1 no se puede usar. Entonces, o ustedes ponen directamente nombre, hacen esto, o si no,
usan algún criterio para abreviar. Por ejemplo, teléfono, guión bajo, dueño. Hay otros que usan otra técnica. Cualquiera es válida. Miren, nombre, usan las minúsculas, por ejemplo. Y cada vez que cambian de palabra, no usan el espacio, pegan las dos palabras y a la primera letra en mayúsculas. ¿Ven lo que dice ahí? Ah, y. Bueno, cualquier criterio es bueno. ¿Sí? Entonces, construyen la tablita, inventan los valores, obviamente creo que les dice acá que inventen los valores, dibuje la tabla, invente todos los datos que sean necesarios para completarlo. Lo único que no van a poder inventar son los valores que van acá abajo, debajo de la clave primaria, acá, abajo de proveedor ID. ¿Qué van a escribir ahí? Bueno, los valores que van a escribir ahí los sacan de la otra tabla. Recuerden que ustedes van a escribir proveedor ID acá, en esta última columna. ¿Sí? ¿Cuántos valores de proveedor ID tengo ahí, acá, en la tabla original? ¿Cuántos ven ahí? ¿Cuántos valores distintos hay? ¿O cuántos proveedores tengo? A ver si hay alguien queriendo entrar. 3. No. 3. 3. Muy bien. Perfecto, Micaela. 3. Y vemos por qué 3. Tengo el 1, el 2. El 1 se repite de vuelta, se repite el 1. El 3 aparece acá. ¿Ven? Los valores distintos son el proveedor 1, el proveedor 2, el proveedor 3. Quiere decir que en la tabla que ustedes van a crear, acá, van a poner proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3, y después de estos datos que vienen después los van a inventar. Eso no me interesa, no lo miro. Muy bien. Recuerden que les va a pedir el nombre del dueño, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico. Ah, es poquito. Ah, y la dirección del proveedor tienen acá. Tienen algunas cosas para inventarse ahí. Y ahí terminan la actividad 2. ¿Bien? Bien. ¿Algo en particular para consultar acá? Repasamos una actividad más, por lo menos, si no. No, yo tomé apuntes, así que si cualquier cosa me mareo, leo lo que Y escribí y me te vas ayuda a mucho. marear. No hay ningún problema en marearse. El tema es que no pasa nada. ¿Está bien? Agarrame consultazo, si no, la clase queda grabada. ¿Sí? No se hagan problemas. Le va a servir a los chicos también. Bueno, vemos una más antes de cansarnos. ¿Sí? Por lo menos Sí. Igual, profe, yo para no ponernos. pregunto mucho porque como no empecé a hacer trabajos de su materia, mucho no hablo porque no entiendo, así que es No mejor que importa, vea Sofía. cómo explica las actividades que mando a hacer. Está bien. Bueno, pero no hay problema con eso. ¿Sí? No hay inconvenientes. No. Lo que interesa es que traten de ponerse al día. ¿Sí? No por el hecho de hacer las actividades por hacerlas, sino para entenderlas también. ¿Sí? A ver, van a hacer tecnicatura en programación, o sea que les falta todavía sexto y séptimo, que van a volver, digamos, cada vez más especialistas en el uso de base de datos, porque cuando se pongan a programar en las materias de sexto y en las materias de séptimo, seguro acceden a las bases de datos, o sea que está bueno saberlo. Así que no hay que hacerse problema, hay que darse tiempo. Así que no te hagas problemas, Sofía. Vamos, repasemos una más y después liberamos. De última, si se necesita para la 4 y la 5, volvemos a armar otra clase después. No se hagan inconveniente. Vamos a la número 3. Esta está buena, la actividad esta. O por lo menos para mí. En realidad, lo que empezamos a ver acá, digamos, vieron que en los ejercicios anteriores es como que teníamos tablas sueltas. Había una tabla que se llamaba autopartes, y nada, y trabajábamos con esa tabla. Ahora van a ver que las tablas empiezan a venir por lo menos de a pares. O sea,
lo que vamos a buscar hacer es que ustedes puedan ver que una tabla se vincula o se relaciona con otras tablas, ¿sí? O sea, se pueden combinar los datos que están presentes en una tabla con los datos que están presentes en otra tabla. Entonces, el primer ejercicio que se va metiendo en este tema es este que estamos viendo acá, ¿sí? El objetivo es obviamente completar los valores faltantes que se hacen, digamos, pensando un poquito, nada más. Ahora lo vamos a ver cómo. Pero lo más importante de todo no es completar bien los valores en cada lugar que falten, sino entender que hay una columna que es muy, pero muy importante de todas las que estamos viendo acá, que permiten como enganchar una tabla con otra, o sea, llegar de una tabla a la otra. ¿Sí? Ese sería el mejor aprendizaje que pueden sacar de acá. Ahora vamos a ver si llegamos. Intentemos responder alguno de estos que están acá. Bueno, elijan. Entre el A y el E, ¿cuál hacemos? Rápido antes que elija yo. La D. Muy bien, la D. Perfecto, vamos a ver qué nos sale de acá. Dice, las nacionalidades faltantes de la tabla autores, paremos. Tengo dos tablas, acá abajo autores, acá abajo, acá arriba libros, o sea que me está hablando de esta tabla, autores. Las nacionalidades faltantes de la tabla autores son argentina y belga. O sea, ¿ven que acá en las nacionalidades faltan dos? Bueno, una de esas hay que escribir argentina y en la otra hay que escribir belga. Dice, el autor argentino tiene menos libros registrados en la biblioteca, que es la más difícil de todas, dijiste. Muy bien. O sea que el autor al que yo tengo que escribir nacionalidad argentina es el que menos libros tiene registrados. Si yo me quedo mirando esta tabla, puedo mirarla hasta el año 2026, nunca jamás voy a llegar a descubrir cuál tiene menos libros registrados. ¿Qué sé yo? Si ninguna columna me dice cuántos libros escribió. El secreto está que yo tengo que tratar de buscar, llegar con los datos que tengo en esta tabla, de llegar a la otra tabla, la tabla superior. Bien. Tienen que hacer lo siguiente. Agarremos a Cortázar Julio, que es este autor. ¿Cuál es el código que lo identifica, su clave primaria ahí? El número 2. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Se van a ir a la tabla de arriba. Acuérdense, Cortázar Julio, autor ID 2. Van a buscar cuántos libros tiene hasta el momento acá registrados Cortázar Julio. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Se fijan en esta última columna que está aquí atrás. ¿Cuántas veces aparece el número 2? O sea, miren el primer libro que tengo registrado. Se llama Rayuela. Me da un montón de datos del libro y me dice que el autor que lo escribió es el número 2, que es otra forma de decir que el autor que lo escribió es Julio Cortázar, ¿sí? Que nació, por ejemplo, en 1914, que además escribía novelas, cuento y poesía, pero no interesa eso, porque yo lo que sé es que este primer libro lo escribió Cortázar. Lo mismo pasa con el segundo. ¿Sí? Final del juego también está escrito por este autor. Ahora, si yo me fijo este que está acá, el 4, el autor ID 4, el idioma de los argentinos lo escribió el señor Jorge Luis Borges, el autor número 4. ¿Se entiende cómo estoy pensando? Con lo cual yo sé que por ahora, Cortázar Julio, volvamos acá, escribió 2 libros. ¿Bien? Sí. Sí. Bien. El número 3, Roberto Art. Está acá. ¿Cuántos libros escribió? Por lo que tengo registrado acá. Ninguno. Ninguno. Por ahora ninguno. Entonces, por ahora, sabemos que Cortázar escribió 2, Roberto Art no escribió ninguno. ¿Está bien? Recuerden eso. Volvamos a las pistas. Las nacionalidades faltantes de Argentina son las nacionalidades faltantes en la tabla de autores son argentina y belga. El autor argentino tiene menos libros registrados en la biblioteca. Bueno, si Cortázar tenía 2 libros y Roberto Art tiene 1,
o ninguno, porque no hay nada por ahora, después va a aparecer uno, pero no tiene uno, Argentina tengo que escribir acá. ¿Se entiende por qué? El autor argentino tiene menos libros registrados en la biblioteca. El que tiene más, por ende, es Cortázar, acá tengo que escribir belga. Otra solución para resolver este problema es, como hizo alguno de sus compañeros, googleó quién era Cortázar y le pareció que la nacionalidad era belga. Pero digamos, no tiene mucho sentido resolver el ejercicio así. Perdón. Bueno, hay que pensar, ¿sí? Básicamente. No está la respuesta en ningún lado. A ver, ¿qué más? Listo. Y esto lo demás lo puedo dejar que lo hagan ustedes. Van a resolver. Miren esto, el B. Jorge Luis Borges, o sea, este que está acá, el autor ID4, ¿sí? Jorge Luis Borges, publicó uno de sus libros en el año 49. Publicó uno de sus libros, no nació, ¿eh? Entonces, en esta tabla, yo no tengo más datos de Borges. Tengo que volver a la otra tabla de arriba. El autor ID4, vuelvo acá arriba. Bueno, no, pero primero van a tener que resolver otra cosa. Olvídense. Ah, no, lo pueden sacar. Sin problemas. Bien, ¿dónde van a escribir el 4? A ver, repito. Jorge Luis Borges, estoy acá, en el punto B. Publicó uno de esos libros en el año 49. Recuerden que Borges es el número 4, porque es lo que van a tener que escribir ustedes. ¿A dónde lo escriben ese número 4? Autor y es esta En columna. ¿Dónde van a escribir el 4? ¿O cómo se llama el libro que escribió? el idioma de los argentinos. El idioma de los argentinos. Claro, pero el idioma, a ver, el idioma de los argentinos lo escribió Borges. Bien, pero a mí lo que me está diciendo la pista acá es que uno de sus libros lo publicó en 1949. Este lo publicó en el 28. Tiene que haber otro más. ¿Dónde escriben el 4? Que está faltando. No sé pronunciarlo. El alfet, algo así. El Aleph. Muy bien, Ah, exactamente. Sí. Cuando se les compliquen, me dicen el libro ID número 8. ¿Sí? bueno. El 4, ven acá, esta celda que está faltando, ahí tienen que escribir el número 4. ¿Sí? Y les Sí. va a quedar completo y no van a tener ningún problema. Está muy bien como están pensando. Bueno, ayudamos un poco más. ¿Cuánto nos queda? Bien, hasta acá hacemos unos minutitos más y después las libero, si no se van a cansar con todo esto. Escuchen una cosa. Recuerden que teníamos dos tipos de claves, lo explicamos hace un ratito. ¿Cómo se llaman los dos tipos de claves? Principal y, o primaria y. Secundaria. Exactamente, tenemos dos claves, primarias y secundarias. Vamos a pensar entonces con eso. Fíjense en esta tabla, vamos a la tabla libros, libro ID acá es clave primaria, ¿está bien? Acá arriba. En la tabla de abajo, autor ID, acá, columna, clave primaria. ¿Sí? En la columna de acá arriba, libros, autor ID, que está acá sobre la derecha, clave secundaria. ¿Sí? Fíjense que autor ID está en las dos tablas, nada más que en la de abajo está como clave primaria y en la de arriba está como clave secundaria. Es muy importante esta clave secundaria, porque si yo la borro, la quito de acá, ustedes no pueden relacionar más los datos. ¿Vieron el juego que estuvimos haciendo recién? Lo de buscar el libro, el Aleph, el de 1949, o el de la nacionalidad belga-argentina, lo pudimos hacer porque en algún momento nuestros ojos pasaron por acá, pasaron por esa columna. Es muy importante esa clave secundaria que está ahí a la derecha de la tabla. Una vez, si yo la borro, no podemos hacer más este juego, digamos, ¿no? Perdemos información que poquita, son numeritos nada más, pero es clave. De ahí su nombre, ¿no? Clave, primaria o clave secundaria. Con lo cual, la clave secundaria es tan importante como la primaria. Ahora, cuando yo tenga estas dos claves con el mismo nombre en distintas tablas, donde sea clave primaria, acá, la tabla de abajo, a esa tabla yo la voy a llamar tabla padre.
Y donde sea clave secundaria, acá, arriba en este caso, en este ejemplo, la voy a llamar tabla hijo. ¿Sí? Eso es muy importante para poder responder el punto 2. O sea, en las dos tablas que vieron, ¿cuál de las dos es la tabla padre? Entonces, fíjense dónde está la clave primaria y ahí escriben ese nombre. Tabla hijo, donde está la clave secundaria. No ayudo más. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, y es lo último que tenemos acá. En 3 minutos están liberadas. Un tema que vimos unas semanas atrás se llama integridad. Integridad es como una herramienta que incorporan las bases de datos para que lo que yo guarde en la base de datos no pierda sentido, o sea, tenga coherencia, digamos. O dicho en términos más fáciles, no cometa errores. Evite cargar datos con errores. Eso es muy importante. Una de esas herramientas se llama de datos requeridos. Datos requeridos, ustedes tienen que entenderlo como datos obligatorios. O sea, a ver, piensen en la persona que estaba cargando estas tablitas que estuvimos viendo recién. Bueno, algunos de esos datos los tenían que cargar sí o sí. Era obligatorio que complete esa celda antes de continuar avanzando. Entonces la pregunta es, en la tabla que vimos anteriormente, si yo les muestro solo esas 3 columnas, el apellido del autor, el nombre del autor y la fecha de nacimiento, ¿en cuál hubiesen ustedes definido esto? Datos obligatorios o requeridos. La pregunta es simple. ¿Cuál de estos 3 elementos que están viendo ahí, repito, el apellido, el nombre o la fecha de nacimiento del autor, para ustedes es más importante y sí o sí hay que cargarlo? ¿Qué hubiesen puesto ustedes? ¿Cuál es el que no tiene que faltar? De los 3 es más obligatorio. Recuerden que son autores que escribieron libros. ¿Qué dirían ustedes? No es tan difícil. El nombre. El día que vayan a buscar un libro, lo van a pedir en la biblioteca por cuál de esas 3 cosas. Nombre. ¿Vos vas a decir, yo quiero un libro que escribió Julio? Apellido. Exacto, quiero un libro que haya escrito Cortázar, ¿está bien? El apellido, en este caso, es fundamental, ¿sí? Es clave, ¿sí? Miren qué hubiese pasado si preguntamos sobre la otra tabla, la de arriba. ¿Cuál de esos datos que están arriba, o sea, el libro ID, el título, el ISBN, el editorial, la fecha de publicación o el número de autor, cuál de esos tendría que ser datos requeridos sí o sí? No puede faltar, si no, no tiene sentido. ¿Cuál configurarían como datos requeridos? Arriesguen, que es sin nota. ¿El de autor? El de autor está abajo. El nombre del autor lo sacamos de acá abajo. Cuando vayas a pedir un libro a la biblioteca, si no es por el apellido del autor, que ahora yo no te lo estoy preguntando, El título. de acá. Exactamente, el título. Exactamente. ¿Sí? Hay que configurar como datos requeridos, si estuviese ese ejercicio presente, el título. Bueno, muy bien, perfecto. Acá en este ejercicio pongan apellido acá, ¿eh? No hagan otra cosa, pongan apellido. Bueno, y volvamos otra vez sobre dominio y extensión, que estaba en la otra actividad. ¿Sí? Porque hay un tipo de integridad que se llama chequeo de validez. O sea, si no cargo los valores con ese dominio y esa extensión, no me deja avanzar. Entonces yo no puedo escribir cualquier cosa en cualquier lado, lo puedo configurar. Y elegí esa columna que se llama ISBN, que es como el DNI de los libros, es como el documento que tienen los libros. Bueno, me tienen que decir qué dominio, qué tipo de datos ven ahí y qué extensión pondrían. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué están cargando acá? Acuérdense que los tipos de datos son esos 3 nada más. Números. Muy bien, número. Y la extensión se las dejo que piensen ustedes, pues fácil, hay que contar la cantidad de dígitos. Bueno, excelente. Bien. Faltan todavía 2 actividades, pero creo que va a ser marearse. Yo prefiero que intenten trabajar por lo menos estas 3, si se animan
hacen las que siguen, ¿sí? Y después si hay algún inconveniente me consultan y si tenemos que hacer otro repaso, en otro momento lo volvemos a hacer, ¿sí?